Buenos días, tardes, noches, depende de que nos vea, donde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios, Biblia, ¿verdad? Obviamente que somos cristianos, enseñamos, compartimos, aprendemos lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Hagan los comentarios que hagan, la opinión de cada quien, se respeta, pero nosotros pensamos, no nos pensamos, estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Ciertamente tendrán muchos argumentos o lo que sea, pero la palabra de Dios está aquí. Si nosotros analizamos y vemos la situación de este mundo y analizamos la Biblia, nos damos cuenta que nos está hablando la Biblia desde antes de las cosas que están ocurriendo hoy. Pero en fin, esta mañana vamos a continuar compartiendo con usted la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Nada más son que 3 versículos, ¿verdad? Nada más 3 versículos y vamos a ver qué es lo qué nos dice, qué nos enseña, qué nos exhorta o qué nos aconseja. Depende de cada quien. Si quiere escuchar, qué bueno, si no, su pleno derecho. No todos tenemos la misma creencia, no todos tenemos las mismas decisiones, se respeta la decisión de cada quien. Es una sugerencia simple y sencillamente. ¿De qué se trata la Biblia? Del Nuevo Testamento. La expiación del pecado de toda la humanidad. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Lo cree? Yo lo creo, pero depende de cada quien. Esta mañana vamos entonces a continuar aprendiendo qué dice la Biblia acerca de... Le voy a pedir a ver si que me lea en la Reina Valera, versión antigua, los versículos del 4, capítulo 4, del 14 al 16. ¿Qué título tiene ahí, mija? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Bueno, luego lo leemos en las Américas, ¿verdad? Como nos lo presenta la Biblia de las Américas, ¿verdad? En la Biblia de las Américas, pues trae casi el mismo reposo de Dios y del creyente, ¿verdad? Adelante, Bessie. Hebreos 4:14 al 16 dice la palabra de Dios: Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentando en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ah, oras, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, gracias por el amanecer y el descanso de la noche, Señor, y pues Padre, gracias por darnos comida a tu recinto de oración. En esta mañana, Señor, venimos ante ti, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, tú es el que guía, guarda y usa el que está predicando, Señor. Igualmente cada pastor, misionero, evangelista, maestro que hará predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y podamos aprender algo nuevo de tu palabra, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Pues Padre, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, cura, guarda, consuela, y pues Padre, el que suple, Señor, y pues Padre, tú eres el que abre las puertas que tienen que ser abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Nuevamente, Señor, venimos ante ti también a pedirte por cada líder, Señor, cada líder de familia, cada líder de iglesia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y pues Padre, tú conoces las situaciones de cada persona y todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros y gracias por tu gran misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, si me permite, déjeme leérselo como nos lo presenta la Biblia de las Américas. Tal vez sean diferentes palabras, pero el mismo significado o el mismo final de lo que quiere decirnos. Es lo mismo. Aquí en la Biblia de las Américas, el título que trae del 14 al 16 dice Jesús, el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Es algo que debemos tener en cuenta. Dice el versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe.
El 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El 16 y cerramos. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En la versión Reina Valera tiene otras palabras, pero el significado es el mismo, ¿verdad? Si lo analizamos y lo vemos, dice lo mismo. El punto es que, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Hay algo muy importante que quiero darle énfasis esta mañana, y es la situación precisamente del estado de Texas, que estamos bajo una situación muy difícil y triste. Pedirle a cada uno de ustedes que nos oyen, que pongan en oración a las familias de estas criaturas, de estos seres amados, padres, hombres, mujeres, niños, no sé cuánto más, pero ha sido tremendo lo que ha pasado en Texas, en Kirby, ¿verdad? En la que necesita pedirle oración por todas las familias que han sufrido estos percances, sus bienes, todo aquello que ha sido dañado por la inundación. Se los pedimos en una forma humilde y apelando a su buena voluntad para con los demás. Bien, esta mañana traemos entonces esta enseñanza, estos consejos que nos da la Biblia. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera, que es la que usamos para predicar. Dice la palabra de Dios, precisamente el versículo 14. Dice en la Reina Valera, dice, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que tengamos nuestra profesión. Aquí hay algo que nos debe llamar la atención cuando ponemos, vaya la redundancia, atención en lo que estamos hablando. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos. No es el cielo nada más, los cielos. Sabemos que la Biblia nos habla del segundo y tercer cielo, y en la enseñanza judía se habla hasta de, creo que mucho más cielos. Pero el punto es que muchas veces pensamos que Dios está en el universo, allí en el espacio sideral, vaya, no en el universo. No, se dice que el reino celestial, bíblicamente lo dice, que está en el tercer cielo. No en el cielo, en el tercer cielo. El que vemos, el que está arriba y otro más arriba. Es que si no vemos a veces que hay arriba del cielo que nos cubre, no vamos a saber qué hay más allá. Vemos el poder de Dios entonces. Dice, por Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos aquella fe en aquello que hemos creído, que se nos ha enseñado, que se nos ha predicado en muchas maneras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener? La convicción y el deseo de querer conocer más qué es lo que dice la palabra de Dios. Sí, repito, aunque suene ya muy cuadrado, ¿verdad? Debemos estar constantes, creciendo, aprendiendo, oyendo lo que dice la palabra de Dios. Siempre hemos visto que cuando alguien quiere hacer un bien a la humanidad, o al pueblo, al país, a lo que sea, simple y sencillamente no falta quien no le convenga y comience a denigrar, a querer sacar de contexto las cosas porque no le está conveniendo a aquella o aquellas personas. Es necesario que entendamos que la Biblia ha sido atacada desde hace miles de años. Ha sido tratada de quitar, ha sido quemada, ha sido los que le escribieron ya cómo pagaron el precio. Pero el punto principal es hasta dónde está dispuesta las personas, es para todo el mundo, hasta dónde está dispuesta cada persona a querer poner atención a lo que dice la Biblia. Ya pasó de moda, no, Dios nunca cambia, Dios es el mismo. Así tengamos la tecnología que tengamos, así seamos un país súper desarrollado del primer mundo, Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. El que creó este mundo, el que creó la humanidad, el Dios de toda la creación. A pesar de que haya tantos argumentos, tantas opiniones, como le digo, a conveniencia, porque al enemigo no le conviene que haya una verdad absoluta. Siempre va a buscar una manera de desacreditar, de quitar, de opacar,
de quitar el testimonio verdadero que hay de nuestro Señor Jesucristo. Y eso pasa con los cristianos. Cuando un cristiano está haciendo bien las cosas, que quiere hacer bien las cosas, no falta quien venga y le quiera destruir su testimonio, porque no le conviene a él, a aquella persona. No digo que alguien en especial, no estoy hablando de nadie en especial. Es una situación y una actitud muy común en muchas partes, que en el ambiente cristiano no debería de existir, pero existe. Porque muchas veces, ¿cómo? ¿Sí? ¿El diablo dónde está más atento? ¿Con los del mundo, con los de la iglesia de los cristianos? Con los cristianos. Más con aquellos que quieren entregar su vida a servirle al Señor. Si nosotros tenemos esa confianza, esa seguridad de que somos hijos de Dios, entonces debemos entender qué es lo que quiere decir la palabra de Dios para nosotros. Cuando nos dice que retengamos nuestra profesión, afirmados, el versículo 14, el final de Hebreos 4. Que retengamos, que nos afirmemos en lo que creemos, que estemos convencidos, que crezcamos en el conocimiento de aquello que profesamos. Decimos ser cristianos y la palabra cristiano viene de Cristo, seguidores de Cristo. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, aceptamos las enseñanzas que están en su palabra. Las enseñanzas que Cristo dejó por medio de ¿quién? De sus apóstoles, de los que fueron inspirados divinamente, como dice la palabra de Dios. ¿Por quién fue inspirado? Por el Espíritu Santo, a pesar, repito, que haya mucha duda en muchos incrédulos, porque no les conviene, porque les quita lo que quieren, porque les interesa otra cosa, no les interesa la vida eterna en Cristo Jesús. Todo esto tiene un propósito de que el ser humano sea enseñado y vaya creciendo dentro de lo espiritual, aquello que profesamos. Muchos otros profesan otras religiones, porque hay muchas religiones. Así como dice la palabra, así como hay muchos que se llaman, no que sean dioses, sino que se llaman dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Pero es un solo Dios verdadero. ¿Cómo podemos entender esto? Si no entramos a conocer por qué creen lo que creen estas personas. Cuando nosotros vamos a criticar a alguien, cuando nosotros vamos a tomar una decisión espiritual, que es lo más importante que lo terrenal, debemos tener el cuidado de haber entendido que es vida eterna, no es vida de 100 años, no es vida pasajera, no es vida peregrina en este mundo, es una vida que se va a quedar ahí hasta ¿dónde? Hasta la eternidad. Son enseñanzas para vida eterna, pero si la quieres, cada quien, ¿qué dice ahí en Hebreos 3:1? Dice la palabra de Dios, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús, qué tremendo, ¿verdad? Participantes, gracias mija, de la vocación celestial, ¿verdad? Conociendo a aquel apóstol y pontífice, si leíste eso, no, ¿verdad? Sí, conociendo el apóstol. ¿Por qué? Jesús, el apóstol y sumo sacerdote. Como apóstol, Jesús representa a Dios ante la humanidad. Como sumo sacerdote, Él representa a la humanidad ante Dios. Porque, ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo vaya a representar precisamente? Porque Él gozó o tuvo carne y sangre, igual que todos los seres humanos. Tuvo que encarnarse, tuvo que ser alguien para poder ¿qué? Ser representante de la humanidad delante de Dios. Y nos mandó su palabra, y nos mandó el mensaje, y nos mandó el mensajero, que es nuestro Señor Jesucristo, como siervo. ¿Y qué más? Nos mandó para que fuera y viniera, que fuera el que pagara todo el precio por el pecado. ¿Por qué? Porque Él fue sin pecado. Ahí Hebreos 7:26. Dice la palabra de Dios, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Y hecho más sublime que los cielos. Fíjese bien cómo nos vuela, no dice el cielo, dice que los cielos. Los cielos arriba, varios. Si entendemos qué es lo que Dios está haciendo por toda la humanidad, te dije gracias, mija. Entendemos
que Dios nos ama de tal manera, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo, sí, y se repetirá por mucho tiempo más todavía. Muy conocido, sí. Y muy entendido, pues, como que no, ¿verdad? Ni muy aceptado. Inclusive no lo podemos saber de memoria. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Como dice Lucas 9:23, que el mismo Señor dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Hay un precio que pagar al seguir a Cristo? Sí. Pero el beneficio, la bendición que viene para cada creyente es incomparable. Es magnífica, es increíble. Porque ¿quién conoce a capacidad completa el amor de Dios? ¿Quién lo entiende? Porque si lo entendiéramos, estuviéramos ahí. Cada día sirviendo lo que quiere, no siendo un religioso, no siendo un fanático, pero sí un verdadero creyente, alabador, honrador, darle la honra y gloria ¿a quién? Al Padre, por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Pero lo entendemos. No, es que dicen, es que mientras no recibas un milagro, un beneficio personal, siempre vamos a tenerlo. Es que yo le pedí a Dios esto. Bueno, Dios tiene su tiempo para darle a cada quien lo que necesita. Muchas veces queremos cosas que ni al caso vienen. Dios suple necesidades, lo he dicho y lo repito, pero no necesidades. Dios nos da lo que necesitamos, pero nosotros queremos más y queremos que Dios haga la voluntad de nosotros, cuando en realidad Dios nos ha dado su Hijo como regalo para que tengamos vida eterna. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos da vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Conocer, querer conocer, ahondar en lo que Dios nos está recomendando que hagamos, ¿verdad? Pero es de cada quien. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Dice la palabra de Dios, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Gracias, mija. Porque Él no conoció pecado. Él no pecó. ¿Quién? Cristo Jesús. Porque dice ahí en Gálatas 4:4 que a su tiempo Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, nacido bajo la ley. Nos da toda la información, pero es cuestión de que querramos conocer, entender de qué nos está hablando. Repito, es muy necesario que se entienda esto. Mientras no decidamos y obtengamos de Dios mismo para su espíritu, para el conocimiento, es imposible. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14, verdad? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Porque se han de examinar espiritualmente. Lo he dicho, podemos aprendernos la Biblia de memoria, toda la Biblia, pero no la entendemos. Tan locos. Y esto no, es locura. ¿Por qué? Se necesita el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe a toda verdad. De otra manera, podemos aprendernos toda la Biblia, y no entenderla. He leído y conozco los versículos, sí, pero los aplicas a tu vida. ¿Vives de acuerdo a la voluntad de Dios? Es que no, pues no me conviene ahí, pues no. Porque me quita lo que me gusta, porque me dice que las riquezas son malas. No dice que las riquezas son malas, dice que las riquezas se hacen malas cuando las pones en lugar de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que entender. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando nosotros buscamos realmente conocer a Dios, gran cosa hacemos, porque Dios nos ama en una manera tan grande, como dice Romanos 5:21. 5:8. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque siendo aún pecadores, y déjame aclarar este punto más ampliamente, el hecho que seamos cristianos, no dejamos de pecar, pero ya no vivimos en el pecado.
¿Fallamos? Sí, sí fallamos, porque muchas veces es que yo soy cristiano y sí, pero fallamos. Por eso dice allá en 1 Juan 2, 1 y 2, y lo dice, déjalo así, y lo dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque está escrito en la Biblia, porque Dios sabe que fallamos. Dios entiende de qué estamos hechos porque Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios constantemente, aunque suene que cada rato lo dice uno. Pero es una realidad. ¿Lo quieres? No. ¿No lo quieres? Pues bueno. En Romanos 5:8 que me lo leíste. Dice, ¿qué dice? Que Dios nos encarece su amor para con nosotros, ¿verdad? ¿Y de qué manera muestra su amor? Gracias, amiga. En Romanos 5, ¿no? ¿Qué es el punto? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor. Gracias. Justificados pues por la fe. ¿Qué fe? Hay muchas clases de fe. La fe salvadora en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios. En Cristo encontramos el reposo, el descanso, la paz que solamente Dios da por medio del Señor Jesucristo. Pero eso depende de cada quien, ¿verdad? Cada quien usó a nuestro Señor Jesucristo y nos deja testimonio que vieron su grandeza, nuestro Señor Jesucristo, los que estuvieron en ese tiempo con Él, los que dan testimonios en su palabra de Él. Precisamente en Lucas 2:14, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Amén. Gracias. Si vemos la buena voluntad de Dios para con la humanidad, entendemos que solamente en Cristo está la paz del creyente o del ser para el ser humano. ¿Por qué? Efesios 2:14. Dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Gracias, mira. Muchas de las veces, vaya, no es una crítica contraria, es un simple comentario. A los judaizantes no les gusta esto, pero es que Dios no es un ser humano. Dios es espíritu, Dios es amor. Y de los dos pueblos, ¿de cuáles dos pueblos? Del gentil y de Israel, hizo un solo pueblo, una sola iglesia, un solo Dios para todo el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no hace acepción de personas. Dios no quita a nadie, no porque tú eres pobre, no porque tú eres un mendigo, no porque tú, no juzga, no es clasista, no es racista. A todos nos hizo con el mismo amor, con la misma paciencia y todo lo que ha dado, lo ha dado para todos. Ahora, depende de cada quien. ¿Lo quieres o no lo quieres? Pues bueno, Él ya ha hecho todo lo más necesario para que entendamos que nos ama en esa manera, ¿verdad? Debemos estar siempre, si ya hemos participado del conocimiento de quién es Dios y qué hizo, hasta dónde llegó su amor por el ser humano, debemos estar firmes en lo que creemos. No estar dudando, es que a lo mejor, es que para verme bien le dije que sí, voy al templo porque para verme bien, para que Dios me bendiga. No, Dios ya nos bendijo desde que nos levantamos, desde que nacimos, hemos estado bendecidos. Pero no lo entendemos. Pero es decisión de cada quien. Dios es el que nos da todo. ¿Qué dice Juan 10:16? Y cerramos este punto. Dice la palabra de Dios, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. O sea, comprobando, tengo otras ovejas en otro redil. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. A estas también me conviene traerlas. De los dos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Porque tanto como creó uno, creó al otro. No, Dios no va a hacer menos a nadie, a ningún ser humano.
El ser humano es el que se aleja de Dios y no quiero nada contigo. Es decisión de cada quien. Dios ofrece vida eterna y ofreció a su Hijo mostrando su amor para con nosotros. Pero eso es decisión de cada quien. ¿Quieres entenderlo? Qué bueno. ¿No quieres entenderlo? Un día vamos a partir de este mundo, porque si usted se fija, cada minuto, cada segundo, vamos caminando hacia adelante y el tiempo no se detiene. Es tiempo de pensar un poco más en estos tiempos. No porque ya se vaya a acabar el mundo, sino simple y sencillamente quiénes son los que van a afrontar el mundo venidero. Nuestros hijos, nuestros nietos, la descendencia. ¿Estaremos en la venida del Señor? No lo creo. Más cuando ya tenemos cierta edad. Porque si no, es que yo no creo, ya estás grande. Si hiciste las cosas por conveniencia, con alguna otra intención, ya estás grande. Acordémonos que dice Gálatas 6:7. No es reis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre o el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. No es opcional de que si mi vecino, mi hermano, mi papá o mi mamá. No, es personal. Cada uno daremos cuenta. A veces es necesario. Ahí está la invitación. ¿Quieres? No, es la decisión de cada quien. Bien, ¿qué dice el versículo 15, mija? Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:15, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Gracias, mija. Fíjese bien cómo es tentado en todo. ¿Por qué? Porque ahorita repetía yo Gálatas 4:4, que a su tiempo envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, nacido de un ser humano. Fue formado en un ser humano. Muchas de las veces la mente, a veces sucia, del ser humano o malintencionada, pone otra cosa que es terrenal, en lugar de cuando dice, engendró Dios a Cristo, o el Espíritu Santo a Cristo, o a Jesús en María. Es que tuvieron relación, es que Dios es todopoderoso para hacer eso y más. Pero nuestra mente a veces humana no nos deja alcanzar el entendimiento. ¿Verdad? Ahí está hecho todo ya, siendo santo, sin pecado, ciertamente humano 100%. Si nosotros, y me gustan mucho esos versículos, por eso cada vez los saco. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. ¿Por qué me gusta? Porque ahí esos versículos nos habla ampliamente quién es Cristo. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Cómo podremos aclamar esto? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el mismo Dios. En Él está el Padre. Él vino a revelar al Padre. Él vino a darnos la salvación. Él vino a hacer el camino. Él es la verdad y la vida. No vino para que tuviéramos vida en un momento, no, sino para que la tuviéramos eternamente. Y sin pecado, en forma humana, ¿verdad? Siendo semejante igual que todos. Por eso dice Juan 1:1, el verbo estaba con Dios. Y Dios, el verbo era Dios. Así, no se aferró a ser, se anonadó. ¿Qué es lo que envió el Padre en este cuerpo humano? Su esencia, su imagen, para revelarnos que Él es el Todopoderoso y su gran amor por la humanidad. Pero eso depende de cada quien, por eso Él mismo vino en carne y sangre, en forma de ser humana, para que Hebreos 2:18. Hebreos 2:18 dice la palabra de Dios, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para
socorrer a los que están tentados, son tentados. ¿Qué es la tentación? Es el inicio o la puerta para ser probados. ¿Para ser probados en qué manera? En la manera que Dios dice, mira, eres tentado, pero no te preocupes, tienes quien te socorra, porque es poderoso para socorrerte, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Mateo 4:1 al 11 vemos las tentaciones a las que fue sometido el Señor como ser humano. Mateo 4, del 1 al 11 dice la palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose a él el tentador, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo y es que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. Amén. Ahí es donde dice que decía de rodillas, ¿qué? ¿Me adorarás? Algo así. El 9. El 9. Vemos ahí en ese versículo 9 cómo Satanás quiere tentar a nuestro Señor Jesucristo. Porque lo quiso tentar con las riquezas, con el poder. Porque el ser humano es lo que busca. Riqueza, poder. ¿Cuántas veces no ha oído usted eso de que hizo pacto con el enemigo para tener riquezas? Porque en cierta forma el ser humano es lo que pretende. Y el enemigo se equivocó al pensar que Jesús como ser humano iba a ceder a las tentaciones. ¿Qué le dijo? Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque escrito está. Es algo que debemos tener muy en cuenta, que Él es poderoso para socorrernos cuando estamos en tentaciones, cuando estamos en peligro de ser tentados, tenemos la bendición de poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Usted es tentado, yo soy tentado, todos somos tentados en alguna manera. Pero tenemos el cristiano la bendición de poder decirle no, porque escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Él fue el que te mandó diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Son cosas que debemos entender, que el poder de Dios está ahí, no para servicio único y que hagamos lo que querramos, sino cuando estemos en tentación, poderle decirle a la tentación, no, porque soy templo del Espíritu Santo. Porque el que muere en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo, ¿quién es? El Dios de este siglo. El que muere en nosotros es más poderoso para poder resistir las tentaciones. Y pues tenemos la bendición de cuando aclamamos, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero eso depende del conocimiento que usted vaya obteniendo de la palabra de Dios. Si usted toma la Biblia para ir al templo nada más los domingos, de nada le sirve, ¿verdad? Es que debemos tener en mente que Dios nos ha dado todo. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo, que dice Gálatas 3:13, dice la palabra de Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. en otras palabras, llegó a tal grado, gracias, el amor de Dios que a su Hijo lo hizo maldición, sin pecado. ¿Y qué hace la humanidad? ¿Lo cree? ¿Lo acepta? No, es que, María, es que los es que pueden estar ahí. Pero déjeme decirle que la Biblia no es ninguna casualidad.
Están aquí con un motivo y una razón, porque somos la creación. No somos evolución. No nos engendró que ciertas cosas que vienen del espacio o que venimos de algún animal. No, somos creación de Dios. Ciertamente vivieron algunas personas en cuevas, pero no era lo que dice la gente, lo que dicen los científicos. A mí no me interesa qué dice, sino qué dice la Biblia. A mí la Biblia me dice que a mí fui formado en el vientre de mi madre. ¿Por qué? Por la ley de Dios, por el amor de Dios. Porque ciertamente hizo a Adán con sus manos y a Eva, pero sujetó a la humanidad a la multiplicación. ¿Quién es el que forma? ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el que da todo? Dios mismo en Cristo Jesús. ¿Lo quieres? Dícele la palabra de Dios en el versículo 16, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Cuando estamos en tentación. ¿Qué dice Efesios 2:18? Dice la palabra de Dios que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén, que por Él los unos y los otros. ¿Quiénes son los unos y los otros? Pueblo de Dios y los gentiles, que es un solo pueblo ahora. Por decir que por Él los unos y los otros. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Juan 14:6. Y lo dijo el Señor, lo expresó con su boca. Nos lo aclara muy claramente. No podemos decir, no lo entiendo. No, sí se entiende muy bien. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a obtener todo lo que se ha ofrecido si no es por mí. En otras palabras, parafraseando el versículo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar esa seguridad que nos ofrece Cristo Jesús, quien Dios mismo, el Padre. Debemos entender una cosa, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, no específicamente, pero nos lo deja ver precisamente en el bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola persona. Por eso dijo el Señor, yo salí de mi Padre, vuelvo a mi Padre, Juan 17. Y vuelvo a mi Padre, y luego pide por nosotros, dice, que estén ellos conmigo, donde yo esté. ¿Y dónde está Cristo? En el Padre. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? En Cristo. Y volvemos. ¿Y dónde está Cristo? En el Padre, sentado a la diestra de Dios Padre. Creo que tenemos que tener el conocimiento, la seguridad de que entiendo de que me están hablando. Muchas de las veces, no, es que el pastor. No ponga la vista en el pastor. El pastor es un ser humano como usted y como yo. Es lo que somos, siervos de Dios, simple y sencillamente. No que no fallamos, también fallamos, no somos perfectos. El que pone su mirada en el hombre está mal. Es en el Señor, en Cristo Jesús. Por eso ¿por quién? Por Él, por Cristo. Cristo no falla. El Señor no nos falla. Él es fiel, ¿verdad? Por eso dice, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Efesios 3:12. Dice la palabra de Dios, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Gracias. Por la fe de Él. ¿Por qué? ¿Por qué la fe de Él? Porque Él tuvo la fe completa en su Padre y nos la comparte. Y nos invita a confiar completamente en el Padre, en el Hijo, que es el mismo, y el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Corintios 12:13? Dice la palabra de Dios, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Y todos hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu es? El Espíritu Santo de Dios. Repito, sin el Espíritu Santo de Dios no hay entendimiento de la palabra de Dios. Entenderemos secularmente. Podemos argumentar, decir, pero ¿se entiende realmente lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿O estamos nada más adivinando? Por eso dice que por un espíritu somos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Ahora judíos o griegos,
ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Si es que hemos hecho una profesión verdadera de una fe segura en Cristo Jesús. No le crea al pastor, créale a Dios. Por eso nos exhorta la palabra de Dios. Por eso nos dice, ¿sabes qué? Pon oídos espirituales, no que vas a oír, sino va a haber una iluminación en tu mente, que dice Apocalipsis 2:11. Dice la palabra de Dios, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Amén. El que tiene oídos oiga, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. ¿Ah? ¿Para qué? Para que no recibas daño en la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Lo he dicho y no es necesario repetir. ¿Qué es la muerte bíblicamente? Separados de Dios, apartados de Dios, alejados de Dios. Eso es. Si usted lee la Biblia, sabe que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pues el 6:23 nos amplía más, si me lo lees. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mas la dádiva de Dios. Y en Efesios 2:8 me parece que dice, o 9, este no es de ustedes, es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Para qué? Como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada más en Cristo Jesús está la vida eterna. Nada más en Cristo Jesús está la seguridad del creyente. Muchas veces no entendemos por qué tenemos que pasar tribulaciones en el mundo, los sufrimientos. Ya lo he dicho y se repite porque la Biblia lo dice y no me acuerdo. Hechos, es necesario que con muchas tribulaciones. Digo, y son versículos que ya hemos leído porque están en la Biblia. Y se repiten, ¿lo tienes? Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. ¿Qué dice? Que con muchas ¿qué? Tribulaciones, ¿verdad? ¿Entremos a dónde? Al reino de Dios. Pues no nos gusta sufrir. Queremos facilito. Lo queremos papita. Y si me conviene, y si no, no quiero nada. Pero ¿qué nos dice Hebreos 3:7? Cuando ya oíste la palabra de Dios, y tenemos que, 7 y 8, y tenemos que poner atención si realmente somos creyentes. Adelante. Dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Claro. No endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios está ahí. Y en Hebreos 1, del 1 al 3, si me lo lees, y con eso cerramos. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo de los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gracias, amigo. Y con eso cerramos. Espero que lo entienda. No es una crítica, no es juzgar a nadie. Simple y sencillamente, ¿qué dice la Biblia? Jesús es el camino. Nuestro Señor Jesucristo no vino por gusto, no subió a la cruz por gusto. Si el ser humano pudiera salvarse por sí solo, Dios no nos hubiera ofrecido este reposo, esta paz en Cristo Jesús. Depende de usted, de cada quien, seas creyente o no seas creyente. Es una exhortación para vida eterna. Pero, ¿la quieren? Eso depende de cada quien. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice a los oyentes, bendice a los que con gusto oyen, escuchan y quieren escuchar más, aprender de ti. Bendice, pues, ora en tu Espíritu Santo y Padre, que todo sea para tu honra y gloria. Bendice a tus iglesias, tus pastores.
Bendice también igualmente a aquellas familias que han perdido sus niños, sus seres queridos. Fortalécelos, dales consuelo y suple sus necesidades, Señor. Dales paz, Padre. Ayúdales a que vayan adelante. Que este gobierno, Padre, pone en su corazón de ellos que realmente quieren ayudar, porque parece que no. Bendice pues tu pueblo, bendice tu palabra, perdona nuestras faltas, llévanos con bien a nuestros hogares. Y Padre, bendice a tus siervos, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio. Bendícelo, prospéralo, fortalécelo, llena de sabiduría de tu Espíritu Santo, Señor, para que pues podamos seguir adelante de fortaleza y todo lo que necesitemos, Padre. Ponemos todo en tus santas manos, pídanos de perdón por nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.